El orgullo puede hacer que lo pierdas todo. El orgullo es el pecado original. Originalmente viene de Satanás, cuando se llamaba Lucero, y después influyó en Adán y Eva para que de ahí viniese a la humanidad este pecado que nos separa de Dios, el orgullo, ¿no? Eh, ¿Cuánto habremos perdido por ser tan orgullosos? Todos los creyentes pueden servir y cosechar abundantemente. Uno de los más graves problemas para que cada uno cumpla con su ministerio es permitir que el orgullo gobierne. Dios no puede bendecir el orgullo, no puede bendecir al orgulloso, no lo puede coronar. Al contrario, le es abominable ver al hombre que anda con los ojos altivos, es decir, orgulloso, soberbio. Y esto lo aborrece el Señor. Dice el Salmo 18:27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Y en Proverbios 6, 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová, el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Isaías 5:15 dice, y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Y en Jeremías 48:29, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Y el 30, yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. El rey Saúl perdió su reino porque se engrandeció demasiado a sí mismo. Saúl decidió que él y no Dios debería recibir la honra. Por ejemplo, le dijo a Samuel, el profeta, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Esto está en 1 Samuel 15:30. Saúl perdió su reino por orgullo. Cuando predicas, y aquí me voy a referir a los creyentes, a los cristianos, cuando predicas o compartes con otros la palabra de Dios, ¿qué es lo que buscas? ¿Que la gente diga qué predicador tan tremendo? ¿O que los creyentes salgan maravillados de la palabra de Dios y que digan qué maravillosa la palabra que el Señor nos ha dado? Gracias a Dios por Jesús, gracias a Dios por la Biblia. Una buena forma de examinar el motivo por el cual queremos servir a Dios es haciéndonos 3 preguntas en base al libro de Gálatas. Primera, ¿cuál es tu motivo para servir? Pablo trata este asunto en Gálatas 6, 12 al 14, y el motivo por el cual sirves es muy importante analizar. Si oramos para ser escuchados por los hombres, tendremos nuestra recompensa, la alabanza de los hombres. Si predicamos para ser alabados, tendremos nuestra recompensa, la alabanza de los hombres. Si ofrendamos para ser elogiados por los hombres, tendremos nuestra recompensa, la gloria de los hombres. Si vivimos bien para ser admirados, tendremos nuestra recompensa, o sea, la admiración de los demás. Pablo nos enseña que el motivo para la vida y servicio cristiano debe ser buscar la gloria de Dios. En primer lugar, el motivo es lo que determina la calidad del servicio. Nosotros tendemos a juzgar un trabajo por la cantidad de personas. Dios lo juzga en base a los motivos del corazón. En una ocasión le preguntaron a un predicador, ¿acepta invitaciones para hablar en iglesias pequeñas? Él respondió, no hay iglesias pequeñas. En cualquier lugar que Dios trabaje, ese es un gran trabajo. No hay predicador que prefiera predicar a 10 en lugar de predicar a 1000 personas. Pero si te consideras tan importante como para predicar a 10, nunca predicarás a 1000.
En segundo lugar, el motivo correcto es lo que hace que un trabajo permanezca. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice 1 Juan 2:17. Si nuestro motivo para servir a Dios es el correcto, lo que hagamos para Dios permanecerá. Hay una gran diferencia entre hacer una obra y buscar servir a Dios. En Gálatas 6:12 se nos describe de un grupo legalista que estaba ganando convertidos para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Pablo les dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En Gálatas 6:13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Esta gente estaba predicando una cosa y practicando otra. Eran hipócritas que querían gloriarse a través de la vida de los creyentes que sinceramente querían servir a Dios. Cuando nuestro motivo para servir a Dios es el correcto, ni siquiera debemos esforzarnos, porque el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Cuando el Espíritu de Dios toma a un hombre o a una mujer y utiliza la palabra de Dios, se hace el trabajo de Dios para la gloria de Dios. Pero la motivación de este grupo era gloriarse en las apariencias, en la cantidad. Ellos estaban orgullosos de haber puesto otra vez a un buen número de creyentes bajo la ley mosaica. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Pablo lo aclara aquí. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Gálatas 3:19 dice, el propósito de la ley, ¿cuál es? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fuese hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Sabemos, porque ya lo hemos estudiado, que la ley es el espejo de Dios. Lo que hace es simplemente que reflejemos en el espejo, que es la ley mosaica, la ley de Dios, que nos demos cuenta lo sucio que estamos, que nos demos cuenta lo gravemente contaminados estamos por el pecado. En eso es el uso de la ley. Pero la ley no me lava de aquello que descubrí en el espejo. La ley me revela mi condición, pero la ley no me limpia, la ley no me perdona, la ley no me redime. Se requiere la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tiene nada de malo hablar de números, hacer cuentas de cuánta gente tenemos. La Biblia contiene un libro llamado Números. En Hechos 2 dice que 3,000 personas se convirtieron, después se convirtieron 5,000. En Apocalipsis 7 encontramos a una multitud que nadie puede contar. Dios lleva el número de los convertidos. Pero estos judaizantes utilizaban la presión para aumentar el número de convertidos. Gálatas 6:12 dice que ellos no querían padecer persecución de parte de su grupo. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Gálatas 2 da un ejemplo de este tipo de presión y Pedro es el acusado. Él estaba disfrutando de su libertad en Dios. Entonces vinieron algunos judaizantes diciendo, si tú fueres un creyente espiritual, no estarías con esos gentiles, no comerías con ellos. Tú naciste judío, debes permanecer como judío. Pedro se asustó y no quiso padecer persecución o crítica de parte de este grupo. Así que cuando los judaizantes llegaron, se separó de los creyentes gentiles y arrastró a Bernabé con él, lo cual le debió haber costado cierta labor de convencimiento, pues Bernabé era un hombre piadoso. Entonces Pablo enfrentó a Pedro públicamente. Pablo preguntó, Pedro,
¿Estás viviendo de acuerdo a la gracia de Dios? Tú predicas la gracia, pero practicas la ley. Tú eres un hipócrita. Muchas veces tendremos que enfrentar el desacuerdo de los creyentes al hacer la voluntad de Dios. A todos nos gusta la armonía, pero la armonía que tiene como precio el ceder en las convicciones que surgen de la palabra no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo único que nos debe preocupar es agradar a Dios, no a los hombres. Cuando queremos agradar a los hombres, caemos en lazo del temor al hombre. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. En Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres o el de Dios. Voy a repetir. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tu motivo para servir a Dios es buscar la alabanza de los hombres, siempre tendrás dificultades, porque te encontrarás, por un lado, con el que no quiere reconocer tu éxito, y eso ofenderá tu orgullo, y por el otro, con el que se disguste contigo, porque no podemos complacer a todos. Pablo dice que nuestro motivo debe ser la gloria de Jesucristo y su cruz. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. En la actualidad, cuando pensamos en la cruz, nos imaginamos una joya que se coloca en el cuello, pero en los días de Pablo la gente se imaginaba la muerte, el sufrimiento y la vergüenza. Jesucristo fue a la cruz y cambió su significado. Antes de que Él fuera crucificado, nunca se identificó la cruz como algo glorioso, pero ahora sí. Si tu motivo para servir es quedar bien, que los creyentes se expresen bien de ti, entonces tu vida espiritual no está sintonizada con la voluntad de Dios. Él quiere que hagamos todo para su gloria. En el cielo, por ejemplo, las personas se están gloriando en la cruz. La alabanza de Apocalipsis 5 dice, el Cordero que fue inmolado es digno. Cuando nuestro motivo para servir a Dios es buscar su gloria, dejará de tener importancia para nosotros lo que el mundo piense. Pablo lo expresó de esta manera. Dice Gálatas 6:14, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, ¿cómo puedo medir mi ministerio? Esta pregunta nos lleva a Gálatas 6:15 y 16, porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, que son los judíos, vale nada, ni la incircuncisión, que son los gentiles, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo dice que al medir tu ministerio, utilices la medida correcta. Y esta medida es la palabra de Dios. No debemos cometer el error de medir nuestro ministerio comparándolo con el de otros creyentes. En 2 Corintios 10, Pablo defiende su ministerio. Estas personas decían, Pablo no es realmente un apóstol. Él no formó parte de los 12, no estudió en Jerusalén. En otras palabras, no tiene el reconocimiento adecuado, no pertenece a nuestro grupo. Pablo defiende no su persona, sino su ministerio, diciendo, 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. En este versículo Pablo está describiendo un grupo religioso de mutua admiración. Muchos grupos cristianos se juntan con el propósito de alabarse a sí mismos. Se juntan porque piensan que ellos siempre tienen la razón. Se juntan con el propósito de sentirse seguros y comienzan a medirse a sí mismos por sí mismos. Es como si un enfermo tratara de determinar su estado de salud comparándose con otros enfermos en un hospital. La medida correcta
se encuentra en Gálatas 6:15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, lo que habló de los judíos, vale nada, ni la incircuncisión, que son los gentiles, sino una nueva creación. Una nueva creación. Ni judíos ni gentiles, sino una nueva creación. La nueva creación es la base sobre la cual Dios puede hacer su trabajo. Es la nueva vida que Dios nos da, la cual se vive en paz. La iglesia es vamos a decir, es el grupo tercero de todos los grupos de la historia de la humanidad. Los judíos, los gentiles y la iglesia. Entonces, la iglesia la componen judíos convertidos y gentiles convertidos, por lo tanto son nuevas criaturas y son un nuevo pueblo, donde ni el gentil ni el judío son, vamos a decir, diferentes. Todos somos iguales dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, cuando medimos nuestro ministerio en base a la palabra de Dios, entonces Dios llevará toda la gloria. Donde hay vida, tiene que haber crecimiento. Y Juan 15:16 lo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero no pongas tus ojos en el número, las mega iglesias, no te compares con esas congregaciones gigantescas, las cuales son manas, yo lo puedo afirmar, porque no tienen ninguna influencia poderosa sobre la sociedad en la que ellos viven. En ocasiones, los creyentes piensan que mucha gente es señal de crecimiento, pero si esa iglesia gigantesca no tiene influencia poderosa sobre la sociedad, es una iglesia que es falsa, o es una iglesia que no tiene el poder de Dios porque no testifican, porque no viven para Cristo. Y esto es cierto en parte, pero no se debe confundir la cantidad con la calidad de los convertidos. Es mejor un creyente que vive para Dios que 500 que no les interesa hacer la voluntad de Dios en lo absoluto. Ojalá podamos decir, hay 5 o 10 o 50 creyentes que pasan una hora de oración para que Dios haga su voluntad y bendiga su obra. Esto nos dice más del crecimiento de la obra que el número de los creyentes. Los creyentes del Nuevo Testamento no tenían cosas que nosotros disfrutamos. Por ejemplo, libertad, dinero, medios para predicar, etc. Ellos decían, no tengo ni oro ni plata. No tenían dinero del cual jactarse, no tenían educación de la cual enorgullecerse. Y esto no quiere decir que no debemos apreciar el conocimiento. Aprende todo lo que puedas, pero no olvides ponerlo en el altar de Dios y usarlo para su gloria. Tampoco tenían conflictos políticos. Pablo ni siquiera gozaba de buena salud, pero fueron usados porque aprendieron a medir su vida, no comparándose con otros creyentes, sino buscando parecerse más y más al Señor Jesucristo. Por eso fueron llamados cristianos. En otras palabras, ¿cómo se parecen a Jesús? Ese es un cristiano que se parece a Cristo. Dudo, vamos a decir, déjenme adelantarme aquí en mis apuntes. Vamos a ver en este punto aquí. Miren, aquí nos habla de las marcas del ministerio, ¿verdad? O sea, el verdadero ministerio para la gloria de Dios siempre ha sido caracterizado por el sufrimiento. Por alguna razón, hoy en día pensamos que una persona ha tenido éxito porque no está sufriendo. Pero Pablo dijo, pidan a esas personas que se creen superiores a nosotros que les muestren sus cicatrices. ¿Han sido golpeados por causa de Jesús? No. ¿Están llevando el agravio de la cruz? No. ¿Han sido difamados? No. ¿Alguna vez han visto su nombre calumniado sin poder defenderse? No.
Lo único que estaban haciendo, lo que marcaba su vida era el orgullo. Andaban por allí jactándose de los demás creyentes que han esclavizado nuevamente a la ley. Pablo dijo, yo me glorío en la cruz porque he participado de ella. Traigo las marcas en mi cuerpo. Voy a repetir, lo único que estaban haciendo, o sea, estos hermanos, lo que marcaba su vida era el orgullo. Andaban por ahí jactándose de los creyentes que han esclavizado nuevamente o que se han esclavizado nuevamente a la ley. Pablo dijo, yo me glorío en la cruz porque he participado de ella, porque tengo en mi cuerpo las marcas. Esta palabra marcas se refiere a las que se hacían con un hierro en el cuerpo de los esclavos. En los días de Pablo, los esclavos no llevaban tarjetas de identificación, sino que estaban marcados. Si alguna vez se escapaban, un soldado podía decirles, descubre tu brazo y muestra tu marca. Y Pablo dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. No me preguntes a qué denominación pertenezco, o qué libros leo, o a qué reuniones asisto. Yo tengo en mi cuerpo las marcas de los latigazos que me han dado por causa de Cristo. Y esta es una prueba de que soy esclavo de Jesucristo. La vida te marca. Si vives en pecado, llevarás sus cicatrices. Si vives para Cristo, llevarás sus cicatrices. Algunos creyentes, observándolos desde lejos, parece que tienen algunas marcas, pero mientras más te acercas a ellos, te das cuenta que no son marcas sino cicatrices. Hay una gran diferencia, porque las heridas del pecado producen un profundo sufrimiento en la vida del creyente, porque viven sin gozo, viven frustrados, con resentimiento, etc. Sin embargo, las heridas que sufrimos por causa de Cristo producen un gozo inefable y glorioso y una seguridad como la que tenía Pablo, que decía, a mí no me pueden decir que no sirva a Jesús, yo llevo en mi cuerpo sus marcas. Tu vida y no tu predicación es la que debe dar testimonio de que eres siervo de Dios y que tu motivo para servirlo es puro. Antes de condenar a un creyente que no está viviendo como a ti te agrada, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que está identificando mi vida? ¿Estoy viviendo en el nivel que le exijo a esa persona? ¿Soy tan espiritual como quiero que él sea? Ahora, finalmente, Pablo termina su carta a los Gálatas diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia fue el milagro de en la vida de Pablo. Él fue salvo por gracia. Gracia era el mensaje que estaba sobre sus labios. Él predicaba el evangelio de la gracia de Dios. La gracia constituía la motivación de su obra. Dice 1 Corintios 15:10, lo que hago, lo hago por la gracia de Dios. No yo, sino la gracia de Dios trabajando a través de mí. El orgullo puede hacerte creer que eres mejor que otros. Esto impedirá que Dios pueda usarte, pero nunca podrás ser demasiado pequeño o débil para ser usado. En Isaías 60:22 dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. El Señor Jesús dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, en Juan 12:26. Si tu motivo para servir es que te admiren, ve a la cruz. Si tu medida es la aprobación de otros, ve a la cruz. Si tu deseo es el premio de una sociedad de mutuos admiradores, pues entonces ve a la cruz. Todos los motivos equivocados se convertirán en cenizas y podrás decir, Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ay, el orgullo impide que gocemos de las abundantes bendiciones prometidas por Dios. Dios siempre ha sido fiel.
pero no puede coronar a un pecador o a un creyente que no quiere nada con Dios. Es importante entender esto para no vivir culpando siempre a Dios de que no responde a nuestras oraciones. Es importante orar para que nuestra iglesia crezca. No es malo tener multitud. Lo malo es que tengamos muy mala calidad de personas porque el siervo de Dios, el principal, el pastor, no vive bien en su relación con Dios. Es muy importante mirar que si no hay victoria, que si no hay éxito, que si no tenemos resultados o oraciones contestadas, entonces hay que empezar de uno mismo y preguntarme, ¿cómo está mi relación con Dios? Y de ahí parte todo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Padre, gracias por tu palabra. Que esta reflexión, que este estudio nos ayude a entender nuestra condición y a buscar el por qué no tenemos el fruto que deseamos. Tú nos pediste que sin ti no podemos hacer nada. Por lo tanto, nos unimos a ti en este momento, en esta batalla, en esta guerra espiritual, para conquistar el mundo para Cristo. Guíanos, pues, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.